para poder entonces comenzar. Tenemos entonces que la materia es introducción al estudio del derecho, ¿sí? Tenemos la importancia precisamente de esa materia. ¿Cuál sería la importancia de esta introducción? La mayoría de ustedes ya tienen el conocimiento previo, ¿sí? Que hay que abordar precisamente para el tema de la cuestión del derecho y todas sus categorías y clasificaciones. ¿Cuál sería para ustedes entonces la importancia? ¿Qué consideran ustedes que es lo importante del derecho? ¿Alguien que guste participar? Pues más que nada tener las bases, ¿no? Saber en qué momentos o qué se tiene que aplicar en cada situación. Así es, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, 3 puntos importantes en base al criterio del derecho, ¿sí? Tenemos la primera, que es la visión general precisamente del derecho, lo que vamos a conocer, ¿sí? Tenemos los conceptos generales, precisamente saber de qué estamos hablando, ¿sí? Cómo lo estamos conceptualizando, y tenemos una técnica jurídica, ¿sí? Donde cada uno precisamente de estas características y estos elementos, pues va a tener su propia técnica, ¿sí? Independientemente de cada una de las ramas del derecho, ¿sí? Que también más adelante vamos a estar viendo y que precisamente a lo mejor ustedes ya conocen. Aquí Tenemos, yo apuntaría, perdón, igual dime, me espero. dime, Gina. Aquí yo apuntalaría en qué circunstancias se pueden utilizar el derecho o en qué parte de nuestra vida cotidiana lo podemos aplicar, ¿no? Así es. Sí, también es precisamente entonces donde, aquí me voy a regresar poquito, tenemos estos conceptos, ¿sí? ¿Qué clase de conceptos entonces generaríamos también como sociedad? ¿Sí? Porque recordemos que gran parte del derecho viene aunado a esta cultura, ¿sí? Entonces, ahí es donde precisamente enfocaríamos lo que nos comenta Gina, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, un concepto sistemático jurídico, ¿sí? ¿A qué nos referimos con ese concepto? Bueno, tenemos el origen precisamente de cada uno de estos conceptos que vamos a ver más adelante. Les puse una lista de diferentes autores para integrar este sistema, ¿sí? Y esas disposiciones. Tenemos aquí un criterio y una estructura. En base a ese criterio y esa estructura, entonces el contenido y el término puede generar un sistema distinto, ¿sí? Pero bueno, ahorita por lo pronto el objetivo es ese, ¿sí? Una manera ordenada y coherente que maneja disposiciones consuetudinarias, jurisprudenciales, legales, ¿sí? Ese sería como el concepto, pues, sistemático jurídico que nosotros ya como profesionistas manejamos, ¿sí? Tenemos una técnica jurídica y entonces aquí ya entra el arte de esa interpretación y esa aplicación, ¿sí? Esa técnica jurídica va englobado entonces a ese sistema jurídico que nosotros manejamos y que vamos a aplicar e integrar. ¿Sí? Ahorita vamos a manejar ciertos conceptos o vamos a ver ciertos conceptos también de una manera más simple, más cultural, ¿sí? Pero aquí la idea precisamente de conceptualizarlo desde un sistema jurídico o una técnica jurídica es esta parte de la interpretación profesional que nosotros le vamos a dar para su aplicación, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra, todo bien. Bueno. Tenemos entonces aquí ciertos conceptos que puse yo de ciertos filósofos juristas, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, Legas, que nos dice, no hay cosa que sea el derecho, sino solo distintos contextos o universos de discurso donde esa palabra adquiere cierta significación, ¿sí?
Acuérdense que todos estos conceptos que se determinaron aquí de esta forma, pues es en base a su criterio, ¿sí? Y es lo que va a tener muchas de nuestras tareas. Algunas de nuestras tareas, por ejemplo, en este caso, que sería la tarea 1 que nosotros vamos a llevar, es eso, ¿sí? En base a un criterio que ustedes ya tienen, que ustedes como profesionistas ya generaron, ¿sí? Si, por ejemplo, les pido conceptualizar la palabra derecho, pues va más o menos englobado a eso, ¿sí? Directamente a un criterio que ustedes ya tienen como profesionistas y ahora como maestrantes, ¿sí? Tenemos aquí entonces otra definición que nos dice: el derecho con mayúscula es un conjunto de conflictos de intereses, de valoraciones de estos intereses y de equilibrio de los mismos, ¿sí? Lo que mencionaba anteriormente, ¿sí? Que compartíamos esta parte con la cultura. Entonces, a partir de nuestra estancia cultural, vamos a conformar ese derecho, ¿sí? Vamos a crear ese conjunto, vamos a crear esos contextos, ¿sí? Entonces, aquí es otro punto de vista. Dice Edgar, por su propia naturaleza, el derecho es un término medio entre la anarquía y el despotismo. Trata de crear y mantener un equilibrio entre esas dos formas extremas de la vida social. Para evitar la anarquía, el derecho limita el poder de los individuos particulares y evita el despotismo, frena el poder del gobierno, ¿sí? Fíjense cómo culturalmente, y aquí tenemos otro criterio distinto, ¿sí? En el que nos maneja otro equilibrio, pero un equilibrio particular, ¿sí? Al final del día es un equilibrio particular. Tenemos aquí otra definición, por último, que es el derecho, que es el conjunto de condiciones bajo las cuales se puede armonizar el arbitrio de otras según una ley general de la libertad, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos van en base a un criterio particular y a un criterio personal, ¿sí? Ahorita vamos a ver con qué definición de derecho nos quedaríamos nosotros, que son las que hemos estado viendo durante todo nuestro proceso profesional y cuál de verdad engloba entonces en nuestra cultura, ¿sí? Tenemos aquí un concepto de derecho, ¿sí? Este concepto de derecho entonces tenemos una acepción, cómo cambia de manera adjetiva, ¿sí? Como adverbio, como sustantivo. Entonces, la manera en la que nosotros profundicemos dentro de esta definición es precisamente el punto de vista y el criterio que le vamos a dar, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos viendo, porque me comentaban así en ciertos grupos, maestra, pero es que esto no viene aquí o no viene allá. Recordemos que al final de cuentas, en lo que nosotros estamos enfocados es en lo que está escrito, ¿sí? Vamos a nosotros ver la clasificación del derecho, pero dentro de esa clasificación hay algo que es muy objetivo, que es lo que está escrito y a lo que nosotros tenemos que dirigirnos, ¿sí? Entonces yo les digo a mis alumnos, esta es la parte rosita, esta es la parte bonita, ¿sí? Lo que se debe hacer, independientemente de todas las anécdotas que hay alrededor, ¿sí? Tenemos entonces el conjunto de normas que regula precisamente la vida humana en una sociedad, que es el concepto que hemos venido manejando durante mucho tiempo y en nuestra vida profesional aún más, ¿sí? Tenemos entonces esa definición como absoluta y objetiva del derecho, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí. ¿No? Continuamos. Todo bien. Muy bien, tenemos entonces tres acepciones diferentes, ¿sí? Tenemos aquí que la palabra derecho, tenemos en el inciso A lo recto, lo justo, ¿sí? La acepción que se origina precisamente de este derecho y que se deriva entonces de una raíz precisamente que va en esa línea recta, ¿sí? En ese preciso derecho.
Tenemos la ley o el conjunto de leyes y entonces aquí, por ejemplo, tenemos todo tipo de derechos, ¿sí? Fíjense cómo todo el conjunto de leyes se va a derivar en diversos lugares, ¿sí? Tenemos el derecho venezolano, francés, mexicano, japonés, ¿sí? Pero al final del día tenemos entonces ese sentido objetivo de que haya una norma para que esa sociedad sea regulada, ¿sí? Para que entonces todos vivamos en santa paz, ¿sí? Y tenemos la facultad racional de hacer o omitir algo, que es el sentido subjetivo de este derecho, ¿sí? Entonces aquí tenemos todo lo que viene siendo a los sujetos, ¿sí? O sea, quiénes son los sujetos, quiénes forman parte entonces de ese derecho. Y ahí entonces en ese efecto la facultad que tenemos también de determinar alguna sanción, ¿sí? O alguna responsabilidad con alguien, ¿sí? Y tenemos dos concepciones del derecho que hemos trabajado ya anteriormente, que generalmente nos lo enseñan como 20,000 veces en la universidad, pero que tenemos que retomar, ¿sí? Porque a final de cuentas existe un derecho natural y un derecho positivo, que era lo que les comentaba yo en esta parte de lo escrito, ¿sí? Tenemos entonces el conjunto de normas jurídicas que tiene un fundamento en la naturaleza humana y en los juicios de la razón práctica, ¿sí? Que enuncian entonces un deber de justicia. En este sentido, el conjunto de normas jurídicas salen precisamente de esta naturaleza, ¿sí? Lo que les mencionaba yo cuando mencionaba la cultura. En base a esa cultura, entonces, nosotros englobamos las necesidades diversas que vamos a generar para esa justicia, ¿sí? Y tenemos el derecho positivo también dentro de ese derecho natural. ¿Cuál sería el derecho positivo? Si el natural lo vamos a generar en base también a una cultura, a ciertas creencias, a ciertas tradiciones, ¿de dónde saldrá el derecho positivo? ¿De dónde creen que salga el derecho positivo? Es lo que ya se encuentra vigente, maestra, respecto a las normas, es decir, que una vez que se cumplen todos los requisitos que sean efectivamente necesarios para la creación de la ley, pues de ahí sale el derecho positivo, ¿no? Lo que está vigente. Así es, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de la cultura ya me voy a plasmarlo precisamente, ¿sí? Y a también condicionarlo, ¿sí? Porque entonces, precisamente en esta parte de ya lo plasmé, pero si no lo realizas, pero si no lo haces, ¿sí? Surge precisamente esta sanción, ¿sí? O este conflicto o esta responsabilidad que se puede llegar entonces a generar según la variación de lo que estemos hablando, ¿sí? Y que día con día se va perfeccionando. Porque a lo mejor en los antecedentes que nosotros vamos generando, que nosotros vamos viendo, no existían, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, la ley de la protección de animales. ¿Hace cuánto tiempo no existía? ¿Sí? Culturalmente, ¿qué dijimos? Ah, ¿sabes qué? Los maltratan, los matan, los esto, los aquello. Bueno, vamos generando entonces una sanción para este momento, ¿sí? Esto que estamos viviendo. Y entonces se genera precisamente esta parte positiva en la que tenemos que escribirla, que sancionarla, que aprobarla, ¿sí? Bueno. Yo aquí mencionaría también, ¿sí? como ya muy acertadamente lo dijo, que es conforme a lo que ya está establecido previamente y que se tienen que ir modificando según las circunstancias del día a día de las personas, ¿no? Porque obviamente los delitos pues van cambiando y se van magnificando, ¿no? Entonces tú tienes que empezar a cambiar tu derecho positivo y regularlo a las circunstancias que se están llevando a cabo en estos momentos. Así es, ¿sí? Efectivamente, así es como sucede.
¿sí? Recordemos las fuentes del derecho también, cómo engloban esta parte, ¿sí? Esta parte de la naturaleza hasta llegar a una parte positiva. Si no recordamos las fuentes del derecho, ahorita vamos a recordarlas más adelante, pero es precisamente este caminito, ¿sí? El cómo vamos constituyendo precisamente estos actos, cómo va escribiéndose, cómo se va promulgando y cómo va cambiando, ¿sí? Y tenemos un derecho objetivo, ¿sí? Que es precisamente todo lo que estábamos mencionando respecto a lo que habíamos platicado con el derecho natural, ¿sí? El derecho positivo. Aquí entonces tenemos todo lo que está escrito, ¿sí? Lo que es objetivamente ya compuesto por esta cultura, por esto que hemos creado, y entonces la evolución de lo mismo, ¿sí? Este es el derecho objetivo, está escrito, se contempla con el derecho positivo, ¿sí? Y tenemos el derecho subjetivo. Entonces, en este sentido, el derecho subjetivo sería ya la situación en la que la norma precisamente garantiza a las personas, ahora sí, el lograr o el realizar, ¿sí? O el satisfacer esos intereses de un bien común completo, que es de lo que se habla precisamente en el derecho, ¿sí? A final de cuentas, recordemos que es precisamente para un bien común, ¿sí? Un bien social. Entonces, en esta parte, vendría siendo el derecho subjetivo. Tenemos el derecho sustantivo, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias del derecho sustantivo y del derecho adjetivo? ¿Cuál vendría siendo la diferencia de un sustantivo y un adjetivo si lo englobamos jurídicamente? Pues yo considero que el adjetivo es lo que tú tienes derecho, como la libre decisión el de votar, el de manifestarte, obviamente pacíficamente, sin causar daños a terceros. Y el sustantivo es el deber de hacer y el no hacer. Lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer, ¿no? Bueno, yo quiero diferenciar esas dos partes. Uh-huh. Sí, así es. Precisamente en uno yo tengo una normativa, ¿sí? Una normativa jurídica que precisamente me establece si puedo o no puedo realizarlo, ¿sí? A diferencia del derecho adjetivo que viene manejando más bien precisamente estos derechos en los que se refiere, ¿sí? De las posibilidades y de lo que podemos hacer ejercicio de esas relaciones jurídicas, ¿sí? Y de las actividades en general que lleguemos a tener como un organismo judicial de Estado, ¿sí? Tenemos aquí el derecho como ciencia, ¿sí? Ya sea cultural y natural. Lo que yo les mencionaba anteriormente. ¿Qué tanto el derecho necesita la cultura y qué tanto la cultura está hecha del derecho? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los límites? ¿Cuál es esta ciencia entonces, esto que me permite efectivamente representarlo como un derecho positivo o no? ¿Sí? ¿Hasta dónde entonces puedo involucrar esta parte natural y esta parte cultural? ¿Sí? Sí entendemos esta parte de la cultura y el derecho como tal. Se pudiera ejemplificar como los huicholes, que ellos tienen su propia cultura y tienen sus propias también sanciones. Obviamente también va concatenado pues también con nuestras leyes, porque ellos no pueden estar por encima de la ley, pero ellos están regulados internamente. Entonces, pero no por eso dejas de lado lo que te marca la ley, las normas con las que tú te debes de regir ante la sociedad, ¿no? Así es, ¿sí? El contenido precisamente
de ese material, de esa ley, ¿sí? De todo lo que existe conforme a una normativa jurídica, entonces precisamente ocupa, ¿sí? Ese derecho positivo, y claro que estamos respetando su parte cultural, pero también existe esta parte de la ciencia natural y del derecho que nos dice, a ver, sí, pero entonces vamos a poner en claro hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿sí? Esos límites que precisamente se requieren dentro del derecho, ¿sí? Y tenemos entonces aquí el cómo se va englobando precisamente el derecho, ¿sí? Yo les hice este gráfico pensando precisamente hasta dónde la cultura entonces tiene la importancia para el derecho y qué tan importante también es el derecho para esa cultura, ¿sí? Porque entonces sí te permito, pero yo tengo también una normativa, ¿sí? Tengo un porqué, una razón de ser, ¿sí? Y tenemos brevemente la expresión de la cultura, ¿sí? Tenemos aquí el concepto de cultura por si nos complica o se nos había olvidado un poco, y entonces tenemos todas las expresiones que contempla una sociedad determinada. Y ahí está todo lo que incluye esta cultura, ¿sí? Tenemos costumbres, tenemos prácticas, códigos, normas, reglas, ¿sí? Inclusive ahí tenemos vestimenta, religión, rituales, ¿sí? Las normas del comportamiento, sistemas de creencias, que nos hace precisamente entonces que el tema cultural sea demasiado amplio, ¿sí? Por eso el gráfico anterior contempla una gran parte de lo que es la cultura, a diferencia de lo que es el derecho, ¿sí? Porque precisamente, como mencionaba su compañera, es esta parte de cómo la cultura yo ya la tengo conceptualizada, inclusive todo mundo que le preguntemos afuera qué es cultura, a lo mejor nos contesta esta parte. Ah, es la de religión, es la costumbre, ¿sí? Pero si les preguntamos qué es el derecho, lo dejan un poquito de lado, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde se nos permite precisamente esas normas de comportamiento, ¿sí? Esos rituales. No sé si se acuerdan de un asunto en el que había rituales donde a los niños chiquitos hasta les sacaban los ojos, ¿sí? Entonces era un ritual, era respecto a esta religión, ¿sí? Pero hasta dónde entonces la norma nos permite precisamente expresarnos culturalmente de esta manera, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra, todo bien. ¿Sí? Bueno, entonces aquí abajo tenemos en el cuadrito que el derecho es producto, organización y refinamiento de la cultura, ¿sí? Precisamente por esta parte. Esto que no podemos dejar de lado en cuanto a las costumbres y a las prácticas que vamos elaborando día con día. ¿Qué ciencias estudia el derecho? Tenemos aquí unas cuantas de todas las ciencias que estudia el derecho, ¿sí? No hablo de las ramas, sino precisamente de las teorías, los métodos que precisamente va estudiando esto, ¿sí? Teoría general del derecho, la filosofía del derecho, historia, sociología, ¿sí? Todo el antecedente y el comportamiento, entonces, que nos lleva a esta cultura, ¿sí? Ya determinar precisamente también las reglas y las normas con las que podemos convivir o no convivir, el antecedente, de dónde salió, cómo salió, ¿sí? Y tenemos aquí la teoría general del derecho. ¿De dónde surge? Bueno, tenemos aquí que surge del positivismo y entonces forma una teoría precisa, ¿sí? Una teoría distinta. Tenemos que es el conjunto de generalizaciones relativas a los fenómenos jurídicos, ¿sí? Entonces tenemos métodos experimentales y aquí nos menciona uno que es el método inductivo. El método que pasa entonces de lo particular, de lo pequeñito, ¿sí? A entonces algo más general.
Atributos comunes, dice aquí, que pueden aplicarse a hechos semejantes aún sin investigar. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo nos vamos de un elemento muy pequeño a algo entonces ya que ya se va proyectando, algo más grande, que puede llegar a una investigación más profunda, ¿sí? Para generar precisamente esta teoría. Tenemos aquí de varios juicios particulares, entonces se obtiene a lo mejor un juicio universal, ¿sí? Y diverso entonces a estas particularidades. Tenemos entonces que busca conclusiones jurídicas de lo particular a lo general, ¿sí? Y entonces aquí tenemos dos alemanes, ¿sí? Dos escritores, que sostienen precisamente que este método entonces se aplica a los fenómenos también naturales y de derecho, ¿sí? Entonces aquí tenemos, entre comillas, dice, basta con reunir un número suficientemente grande de hechos jurídicos, prescindir de sus notas accidentales y entonces abstraer las que les sean comunes, ¿sí? En una palabra técnica, jurídica, ¿cómo podríamos llamarle a esto? ¿Sí? O sea, ¿cómo podríamos subsanar y llamarle o ponerle un concepto específico, un término específico más bien, de este método, ¿sí? De que va de lo pequeñito a lo grande. Aquí estamos hablando en este ejemplo precisamente nada más de un juicio, ¿sí? O sea, fíjense cómo nos menciona un juicio, cómo de un número nos vamos entonces a algo tan común y a algo tan cotidiano y algo que ya a lo mejor son muchos, ¿sí? ¿Cómo pudiéramos ponerle un término jurídico a este ejemplo? ¿Cuál sería? Si nada más lo englobamos en esta parte que dice, basta con reunir un número suficientemente grande de hechos jurídicos, ¿sí? O sea, tengo muchísimos hechos jurídicos. Entonces, a partir de ese accidente, de esas notas, ¿sí? De eso que recurre día a día, entonces ya se hace común, ¿sí? ¿Cómo puedo ponerle a ese término? Es parecido a la costumbre, maestra, cuando es algo repetitivo y que se vuelve de manera constante, se vuelve común. Uh-huh. Podría ser uno de los términos. Gina, ¿tú me querías comentar algo? Se podría manejar la romería. Uh-huh. Inició como una costumbre y ya lo están haciendo ya. Bueno, no, sigue siendo una costumbre, pero ya es así como más, ya más, Bien una tradición, ¿no? mandé. Más bien inició Perdón. como una tradición y se volvió Empezó como una costumbre. tradición y ya sí es una costumbre, sí, es correcto. Uh-huh. Así es, ¿sí? Y fíjense cómo ya precisamente con este ejemplo que ustedes mencionan, hasta cancelan clases, ¿sí? Entonces, ya se hizo una costumbre. Ya tomamos parte entonces de esa aplicación, ese fenómeno se realizó y se hizo tan cotidiano, o sea, cada año, pero a final de cuentas, la costumbre de realizarlo cada año nos hizo entrar entonces en esta particularidad, ¿sí? Tenemos aquí la explicación breve también de la filosofía del derecho, que si recordamos también fue una materia que a lo mejor ya tomamos, ¿sí? Pero entonces tenemos esta filosofía que menciona fenómenos jurídicos en sus principios, ¿sí? Universales, llegando entonces ya más allá de los límites de este derecho positivo, ¿sí? Tenemos aquí que dice filosofía del derecho, es la disciplina que define el derecho en su universalidad lógica, investiga fundamentos y caracteres generales de su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de justicia trazado por la pura razón, ¿sí? ¿Qué tan sensato será entonces dirigirnos, por ejemplo, con la filosofía del derecho? ¿Qué tan buena idea sería caminar con esta teoría? ¿Será buena idea? ¿No será buena idea?
Porque si ustedes se fijan, por eso también tenemos este complemento, ¿sí? Este complemento de esta ciencia. Porque también si nos dirigiéramos así, como con la pura filosofía, entonces también derivaría en un conflicto, ¿sí? Tenemos entonces los fundamentos y los caracteres, pero también tenemos el antecedente, ¿sí? No podemos guiarnos por la pura razón, tenemos una normativa. A lo mejor mi razón no es la misma que la de alguien más, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos ciertos límites, pero sin embargo, puedo seguir y continuar aunque tenga esos límites, ¿sí? Esa es la importancia también de conocer e involucrarnos dentro de la filosofía del derecho, ¿sí? Tenemos la historia, que entonces sí aquí ya tenemos una narración, una exposición de esos fenómenos jurídicos, pero el cómo se han ido transformando, ¿sí? El ejemplo que ustedes mencionaban es un ejemplo, pues, que también entra dentro de esta parte de la historia, ¿sí? Tenemos entonces un objetivo crítico, ¿sí? Culturalmente, pero crítico, que al final de cuentas entonces se fue haciendo y fue evolucionando hasta llegar a hacerlo una costumbre y tenemos entonces ya hasta una exposición a lo mejor de la normatividad con la que se debe realizar y cómo se debe realizar, ¿sí? Lo que les mencionaba hace un momento, esta cuestión de cancelar clases, de que nadie maneja por ahí, porque ya sabemos que es un proceso que se va a llevar a cabo y que igual haga lo que haga, de todas maneras va a existir el tráfico, de todas maneras se va a realizar, ¿sí? Entonces, precisamente por eso tenemos también este antecedente, ¿sí? Que ya fue avanzando conforme el tiempo. Y tenemos entonces aquí tres elementos que nos mencionan en base a esa historia, ¿sí? Tenemos un elemento que es la cronología, un sistema, y también tenemos un sistema genético, ¿sí? Tenemos la cronología y entonces aquí es a través del tiempo, ¿sí? Ese fenómeno se llevó a través del tiempo y entonces ahí está, ¿sí? El antecedente. Tenemos el sistemático que divide entonces el pasado en épocas para acomodarnos, analizar, ¿sí? Y llevar a cabo todo lo que tenemos ahorita con el derecho positivo. Y entonces genético, que estudia la evolución y la actividad precisamente de ese derecho, el cómo se ha ido transformando, cómo ha ido ocurriendo, ¿sí? Y entonces en base a esa explicación, pues tenemos un conocimiento científico, ¿sí? Tenemos aquí un concepto, bueno, no un concepto, más bien una cita que dice, la historia del derecho es un saber, no una ciencia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre que fuera una ciencia y no? ¿Cuál sería el concepto de ciencia? Para que sea una ciencia, ¿qué debe existir? ¿Cuáles son los elementos de una ciencia? A ver, alguien que me comparta los elementos de una ciencia o requisitos para que se llame ciencia. Debería para que sea ciencia, perdón, debería estar comprobado y además tener la certeza de que existe, maestra. Así es, ¿sí? Son los elementos que nosotros requerimos precisamente para que se llame ciencia, ¿sí? La comprobación, la certeza, la objetividad, ¿sí? La razón, el sistema o el método que se utilizó, ¿sí? Y entonces sí esta parte de lo demostrativo, ¿sí? La conclusión, el cómo voy a demostrar que efectivamente es una ciencia. Entonces, el derecho, ¿lo manejamos como ciencia o no lo manejamos como ciencia basado en estos elementos? ¿Es o no una ciencia? Sí, es una ciencia.
¿Sí? Porque tenemos efectivamente cada uno de esos elementos que cubren el hecho de que sea una ciencia. ¿Sí? Sí, porque lo estamos aplicando en todos los aspectos. Así es, ¿sí? Y lo estamos demostrando. Entonces, esa es la parte fundamental, ¿sí? Que en base a un método, yo estoy demostrando que efectivamente así es, así se realizó, ¿sí? Tenemos por último la sociología jurídica. Y entonces en la sociología jurídica podemos observar que precisamente es la convivencia que vamos a tener con la sociedad, ¿sí? Tenemos entonces aquí que nos dice, el derecho nace como una imposición natural de la sociedad misma, que el derecho es una rama de la sociología en general, ¿sí? Aquí en esta parte pues suena congruente porque al final del día, pues por algo tenemos estas normativas, ¿sí? O sea, la convivencia humana no lo requiere, no lo exige, no lo pide independientemente de las creencias, tradiciones, costumbres, ¿sí? De la cultura en general que nosotros llegamos a tener, ¿sí? Dice, la sociología jurídica no se interesa por las normas que constituye el orden jurídico, sino por los actos, entonces, en los cuales estas normas son creadas, sus causas, sus efectos, ¿sí? La conciencia de los hombres, y agrega que el objeto de esta ciencia no es pues el derecho en sí mismo, sino ciertos fenómenos naturales que le son paralelos, ¿sí? Todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces tenemos aquí los actos, ¿sí? Está basada más bien en todos los actos humanos que se lleguen a realizar, que independientemente de que involucre o no al derecho, ¿sí? Jurídicamente, pues la conciencia es lo que determina esta parte de la sociología, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ustedes saben dónde puedo encontrar yo el no salir desnudo a la calle, por ejemplo, alguna ley que me lo mencione. ¿Dónde puedo encontrar yo que no debemos salir desnudos a la calle? En el reglamento de policía y buen gobierno establece una parte sobre las cuestiones de las buenas costumbres. Entonces, fíjense cómo, ¿sí? A raíz de estos efectos, de esta conciencia, ¿sí? Y de estos círculos culturales, también entonces englobamos hasta esa parte personal, pero también no podemos afectar al otro, ¿sí? Entonces, esta parte de la sociología jurídica engloba efectivamente esos actos, ¿sí? Porque independientemente de que esté en una norma o no, ¿cómo se les hace a ustedes? Ya en una opinión personal, ¿sí? En una opinión personal, a lo mejor para mi círculo cultural no es correcto, ¿sí? A lo mejor para otro círculo cultural sí lo es, ¿sí? Pero podría asegurar que culturalmente, del 100% de los grupos que hay culturales, ¿sí? Yo creo que el 80-90, entonces para ellos no es correcto, ¿sí? Y entonces surge esta parte de la sociología jurídica, ¿sí? Vamos a complementarlo entonces con una norma creada en base a esa causa y ese efecto de esa conciencia, ¿sí? De esa creencia, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien, gracias. Bueno, tenemos entonces aquí el derecho y la moral, precisamente esta parte que contemplamos nosotros, ¿sí? Y esta parte que contemplamos nosotros en cuanto al derecho y la moral, tenemos entonces esta parte ya que vimos de la sociología, la historia, la filosofía, ¿sí? Y hasta dónde el concepto de moral nos da a nosotros la interpretación que tenemos en la norma jurídica, ¿sí? Tenemos aquí el derecho y la moral, consideraciones generales, su importancia, la teoría y criterios de distinción, ¿sí? Dentro de estas consideraciones generales, entonces tenemos ya la integración de la sociedad, ¿sí? La moral, ¿qué engloba la moral?
¿cuál sería la definición de la moral o qué es lo que engloba específicamente para yo determinar si es moralmente correcto, si es moralmente incorrecto? ¿Cuál sería entonces esa parte de la moral? Pues más bien eso ya es como lo que te enseñan en casa, ¿no, maestra? Ya no es costumbre, ya es parte de lo que aprendes en casa. ¿Cómo que? Los principios y los valores. ¿Mm? Sí, como manejarse con respeto hacia las personas. Ujú. ¿Tenemos nosotros un concepto que pudiéramos seguir de moral o no? O sea, independientemente de, por ejemplo, estas costumbres y estas tradiciones que nosotros manejamos, ¿es a criterio personal o socialmente tenemos alguna definición? Pues yo creo que socialmente sí está como, aunque no exista, como un lineamiento a seguir, ¿no? Ujú. Fíjense entonces, aquí dice, por ejemplo, que las partes que integran la sociedad y la regulación de actividades del hombre, ¿sí? Entonces, tienen una bondad o una malicia, ¿sí? Y regula precisamente esta conducta humana. En esta parte de el mencionar la particularidad, por ejemplo, de esto de con quién crezcas, de los principios, de los valores, entonces nos hace creer que las costumbres y las normas, pues se consideran buenas o malas, ¿sí? Y en el considerarlas buenas o malas, entonces dentro de esa comunidad, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Sí? O sea, aquí, por ejemplo, necesitamos saber qué está bien y qué está mal, porque acuérdense que tenemos un derecho positivo, ¿sí? Tenemos un derecho positivo y tenemos un reglamento, ¿sí? Y tenemos también una parte cultural y tenemos el lugar donde crecimos, ¿sí? Que para nosotros moralmente es correcto porque hay costumbres, hay principios, hay valores, ¿sí? Pero entonces la valoración, fíjense cómo va en modificación, ¿sí? Tenemos aquí la moral censura el delito, dice que es la importancia, ¿sí? El derecho lo sanciona. Bueno, la moral es íntima y su grandeza depende de la condición humana. Su objeto es el perfeccionamiento del individuo. Y el derecho es externo, ¿sí? Comprende la regulación de actos humanos. Su objeto es el ordenamiento de tipo social. Entonces, fíjense cómo la moral es interna y el derecho es externo, ¿sí? Si para Pues mí... podemos poner como ejemplo el no matarás. Ujú. Tú sabes de antemano porque tú, moralmente hablando, tú sabes que no puedes matar, porque va a haber una sanción y eso va a ser externo, que va a ser por la cárcel, ¿no? Entonces, lo interno es no matarás, porque también lo mencionan nuestras leyes religiosas, ¿no? Pero la sanción externa es no la cárcel. No, lo destapé, Bien. pero no lo he tomado. ¿Sí? Tenemos entonces aquí precisamente esta parte interna y esta parte externa, ¿sí? Estaban igual aquí. Efectivamente, la Lo he moral tomado. entonces Vení, dame un vaso para que veas. es de manera, Lo he tomado. páguenme sus micros, porfis. Ok, tenemos entonces la moral en esta parte interna y el derecho ya como consecuencia de algo externo, ¿sí? Es precisamente el ejemplo que nos mencionaba Gina, que así es como se regula esta moral, ¿sí? Tenemos que el derecho es heterónomo, coercible, imperativo, atributivo, bilateral, ¿sí? Y en cambio la moral es autónoma, ¿sí? Al momento de ser interno, entonces ya estamos hablando de una conciencia y efectivamente algo incoercible, ¿sí? Y unilateral. Entonces aquí el derecho deja margen para el cumplimiento de los deberes morales, ¿sí? Ese margen es precisamente todos estos elementos que nosotros contemplemos como bien o mal, ¿sí?
Tenemos la moral y el derecho generalmente coinciden perfectamente, pero otras veces pueden diferir, ¿sí? Lo que mencionábamos. Una cosa es lo que yo crea, lo que yo piense, y entonces sí, lo que lleve en el momento de actuar, ¿sí? El hombre y su conducta son objeto tanto de la moral como del derecho. El derecho debe tener en cuenta la moral siempre que contribuya al bien común, ¿sí? Acuérdense que a final de cuentas, el objetivo principal del derecho es esto, ¿sí? El bien común. Y tenemos aquí dos teorías, ¿sí? En ese sentido, las teorías las vamos a dejar hasta aquí para que ustedes puedan ir a realizar su actividad, ¿sí? ¿Cuál actividad van a realizar ahorita? Les voy a poner en la plataforma a manera de tarea 1, ¿sí? Para que ustedes puedan llevar a cabo la actividad, y la actividad van a ser precisamente el concepto de derecho en base a nuestro criterio, ¿sí? ¿Cómo a nuestro criterio? Bueno, con un conjunto de conceptos y determinaciones que nosotros ya vimos, ¿sí? Como fue el concepto natural, el concepto positivo que le dimos a este término de derecho, ¿sí? Que a final de cuentas ya existen, ya son, ¿sí? Ya debemos seguirlos, pero en esta visión general, sí tener como más firme pues el concepto y el manejo de este criterio, ¿sí? Que es el derecho. ¿Sí se entiende la actividad? Maestra, yo tengo una duda. Entonces vamos a poner como nuestra vida desde pequeños, cómo interpretamos nosotros el derecho. No Pero, necesariamente desde pequeños, pero sí darle como ese concepto en base a lo que ustedes han visto precisamente con lo que nosotros ya vimos de los objetivos, de lo que ya vimos de los conceptos, lo que ustedes han generado en base a ese término, ¿sí? No es así como tan explícito desde pequeños, pero sí podemos generar una idea, ¿sí? Que por ejemplo teníamos a lo mejor cuando éramos universitarios o cuando éramos preparatorianos, ¿sí? Que cambió y se modificó hasta el día de hoy. Y entonces ya podemos elaborar esa visión general, ¿sí? por eso, de las bases que teníamos o el conocimiento del derecho que adquirimos antes de estudiar, o sea, cómo se va desenvolviendo en nuestras vidas. Así es. ¿Qué visión teníamos del derecho? Y hasta hoy entonces la visión general que tenemos, ¿sí? De manera muy objetiva. No necesitamos tanto, pues tanta información, sino que de manera muy objetiva sí determinar precisamente ese concepto, ¿sí? ¿Sí se entiende? Perfecto, maestra, yo ya entendí. Sí, maestra. Bueno. Déjame checar aquí. Ok. Entonces, esa es la actividad que elaboraríamos ahorita. De igual manera, yo voy a subir el link a la plataforma y ahorita les coloco las instrucciones de la tarea número 1. Y eso sería todo. Tienen toda la semana para realizarla hasta que nos volvamos a conectar para compartir brevemente sus tareas y ya poderlas revisar y calificar y continuar la siguiente clase. Maestra, ¿Vamos a tener un horario específico para subirla? ¿Un día y hora específica? Entonces, No, la indicación sería nada más que si lo realicen antes de la clase anterior, que estamos en domingo, hasta el día viernes. Vamos a dejar el calendario para que ustedes puedan colocar su tarea y entonces el sábado checarlas y ya poderlas compartir el domingo. ¿Sale? ¿Quién me hablaba? ¿Orlando? sí, maestra, para preguntarle, la forma de evaluar, ¿cómo va a ser con usted? La forma de evaluar precisamente es con las actividades que vamos a estar elaborando aquí día con día.
No vamos a tener exámenes por cuestiones de tiempo y académicas también, ya ven que es un tema un poco extenso, entonces para que se aproveche el tiempo, pero sí, en cuanto a sus actividades, sí les pido también, pues que sí realicen sus actividades, las suban a la plataforma, para yo también poderlos evaluar, ¿verdad? Pero sería con las actividades que elaboremos cada 8 días, ¿sí? Gracias, maestra. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Sí, perdón. Disculpe, para entrar a la plataforma, yo no fui el primer día de ingreso de hace 8 días de la inducción. Ajá. Yo no sé sobre lo de la plataforma, algún nombre en especial, no sé. De preferencia, ¿te refieres a sus nombres? Mm, ¿A cuáles o de nombres? bueno, igual, bueno, yo como lo que fue la universidad, entraba a la plataforma de la escuela, de Ajá. acá de la universidad. Aquí con ustedes igual, hay que entrar a la plataforma de la maestría con el nombre de lo que es la escuela y todo. Estamos trabajando en Classroom. Hay que darse de alta Ya. y poner, ajá, su nombre personal, obviamente, Ajá. ¿no? Sí, Ah, poner su nombre y de preferencia, porque luego les digo que me ponen su dispositivo y pues me quedo en las mismas. Entonces, sí, nada más su nombre y ahí mismo les aparecen las tareas. A mí me aparece quién entregó, quién no entregó. En el momento en que les califico, también a ustedes les aparece qué porcentaje llevan de calificación. Entonces, en el primer momento que revisemos la primera tarea, que sería esta semana, el siguiente domingo les muestro aquí en pantalla cómo aparecen los porcentajes, ¿sí? Para que ok. ustedes vean dónde checar cómo van evaluados y ya no tengan ustedes pendiente tampoco de su calificación. En el momento en que ya llegue la evaluación final, ya ustedes pueden checar qué calificación tienen ahí y no hay ningún problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pues igual me lo comentan ya sea en clase o pueden mandarme el mensaje. Ok, gracias. ¿No? ¿De que alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, todo bien, gracias. Bueno, entonces de mi parte sería todo, chicos. Ahorita les subo la tarea 1, el link de la clase, por si alguna cosa no quedara clara. Y pues yo los veré la siguiente semana ya con su tarea. Ok, ¿También? Perfecto, Muchas maestra. Muchas gracias. gracias. De Gracias, que maestra. cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. gracias igual. Gracias, maestra. Hasta luego.